Bien, buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Ana Alvarado, médico del Servicio de Dermatología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Y a continuación les voy a presentar el tema de enfermedades eritematodo-descamativas. En primer lugar, conviene abordar la enfermedad más conocida de este grupo, que es la psoriasis. La psoriasis pues es una enfermedad cutánea inflamatoria, es crónica, es autoinmunitaria y tiende a ser recidivante. Y es recidivante porque va a cursar con brotes que van a tener una intensidad variable uno del otro. Afecta por lo menos al 2% de la población y se describe en un 30% de los pacientes presencia de antecedentes familiares. Tiene una edad de aparición bimodal entre los 20 y 30 años, es decir, un debut temprano, sobre todo en aquellos que van a tener un familiar de primer grado afectado, y ello va de la mano con el hecho de que sea de un curso más severo. Y otro pico, que es el que vemos más comúnmente, que es entre los 50 y 60 años. En cuanto a género, no se ha visto diferencia entre uno y otro, y por lo menos el 90% de los pacientes con psoriasis van a presentar la psoriasis de tipo vulgar. Actualmente hay todo un debate y es una revolución realmente en cuanto a los hallazgos, el hecho de que pueda considerarse la psoriasis como un factor de riesgo cardiovascular. Se ha visto pues que estos pacientes generalmente presentan comorbilidades tipo hipertensión, tipo obesidad, por lo que se están estudiando cada vez más la relación entre la psoriasis y el síndrome metabólico. En cuanto a los mecanismos o la etiopatogenia de la psoriasis, vamos a tener muchas que explicar. Se habla de traumatismos externos, dado que en la psoriasis es una enfermedad en la que se produce el fenómeno de Kefner, ya explicado previamente. El tema de infecciones, sobre todo por estreptococos, para el caso principalmente de la psoriasis gutata, o por ejemplo la presencia de VIH, que muchas veces exacerba la psoriasis de algunos pacientes, la presencia de fármacos, los AINES, que pueden exacerbar la psoriasis, los betabloqueantes, que muchas veces utilizamos en la hipertensión arterial y que igual están exacerbando la psoriasis, el uso de corticoides, y conviene destacar que se refiere al uso de corticoides sistémicos, dado que al usar esto en los pacientes y al retirar su uso se produce generalmente un brote muy grave de psoriasis, por lo cual no están recomendados los corticoides sistémicos en esta enfermedad, más sí los corticoides tópicos, como veremos en la sección del tratamiento. En cuanto a factores psicógenos y clima, es sabido ya que el estrés es un factor que agrava cualquier enfermedad que tengamos. El tema de la exposición solar, que lo amplío un poco más acá, y es que generalmente la exposición solar es beneficiosa en estos pacientes. Recordemos que la fototerapia, que es el uso de luz ultravioleta, va a utilizarse como tratamiento en la psoriasis, pero hay que tener en cuenta también que hay una minoría de pacientes en la que la luz solar más bien es exacerbante de la psoriasis, y es que se presenta fotosensibilidad en por lo menos 5% de los pacientes. Y bueno, lo que debemos recordar también es pues que en verano generalmente la mayoría de pacientes con psoriasis va a mejorar su enfermedad. En cuanto a factores metabólicos y endocrinos, la obesidad, recordar que muchas veces ya se sabe que va a potenciar el efecto inflamatorio de la psoriasis y viceversa. Y además que la obesidad generalmente va de la mano con mayores requerimientos de dosis de fármaco para manejar la enfermedad. Entonces, desde ya notar pues que la obesidad va muy mal en la psoriasis. El embarazo, muchas veces, algunas mejoran, es cierto, por lo menos el 40% de pacientes van a mejorar con el embarazo. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje en el cual se ve un empeoramiento de la psoriasis al punto de llegarse a ser pustular, que es un tipo de psoriasis ya más severa que requiere hospitalización por lo general. En líneas generales se habla de una predisposición poligénica del paciente caracterizada por presencia de este gen
el HLA-CBW6 en el locus source 1, lo cual aunado a estos factores desencadenantes va a permitir la aparición de la enfermedad. Y dentro de las citoquinas envueltas tenemos al interferón alfa, a la interleuquina 1, a la interleuquina 23 y a la interleuquina 17, mediados sobre todo por linfocitos T helper 1 y T helper 17. Recordemos pues que estas citoquinas finalmente van a ser blancos terapéuticos de las terapias más actuales que tenemos para la psoriasis, que van a ser los fármacos biológicos. En cuanto a la clínica, la lesión elemental de la psoriasis va a ser una pápula o en su defecto placa, eritemato escamosa. Estas escamas van a ser escamas plateadas característicamente, pueden ser brillantes, de localización preferente en superficies de extensión y suelen localizarse simétricamente, y debajo de estas escamas va a verse una piel con eritema brillante y homogéneo. Las lesiones pueden ser de tamaño variable. Recuerden que hay psoriasis que generalmente tienen grandes placas. Y recordemos pues que las placas van a ser bien delimitadas y con bordes nítidos. En cuanto a la localización de lesiones, la mayor frecuencia de la localización se va a ver en los codos, seguido por la presencia de las rodillas y seguido de la presencia del cuero cabelludo. Más abajo tenemos a la región sacra, que son las zonas típicas en las cuales debemos ubicar las lesiones de psoriasis. Sobre todo si tenemos dudas, solamente hemos visto alguna lesión, podemos examinar o debemos examinar el resto del cuerpo, preferentemente en estas zonas, para comprobar pues que ahí también pueden existir lesiones de psoriasis y de alguna manera apoyar más el diagnóstico. Eso sí, siempre nunca olvidar examinar el cuero cabelludo de un paciente. A veces hay pacientes que solo tienen lesiones en cuero cabelludo, así que conviene hacer un examen exhaustivo. En cuanto al diagnóstico, si bien ya se había explicado, solo para recordar, se realiza el raspado metódico de Brock. Y es que la psoriasis, el diagnóstico generalmente es clínico, solamente se realiza biopsia cuando tenemos dudas. Este raspado metódico vamos a encontrar en primer lugar el signo de la mancha de cera por el desprendimiento de escamas iniciales que se produce, seguidamente la membrana de Duncan-Buckley, que es una membrana epidérmica que al desprenderse va a permitir la apreciación de lo que conocemos como signo de Auschwitz, que es el punteo hemorrágico que se van a ver debido a la rotura de los vasos o de los capilares que van a encontrarse en las papilas dérmicas de pacientes con psoriasis, con estas lesiones típicas, las placas. Bueno, son muchas formas clínicas. La más conocida, la más común es la psoriasis en placas, con estas localizaciones habituales en superficies extensoras tipo codo, tipo rodillas. No olvidar la zona retroauricular. Recordad pues que la psoriasis, cuando afecta a cuero cabelludo, suele afectar más allá de la línea de implantación de cuero cabelludo. No se queda exactamente en la línea, como por ejemplo sí lo hace la dermatitis seborreica. Y bueno, acá también para ver las lesiones, pues ver cómo afectan la región sacra, una región también bien común de afectación de psoriasis. De igual forma, hay psoriasis en placas que van a tener una localización preferentemente palmoplantar o en esta zona en ambas piernas. Otro tipo de psoriasis es la psoriasis en gotas, que sobre todo se ve en niños, adultos y jóvenes. Y se le dice en gotas porque son lesiones muy pequeñitas, como en gotas, que van a estar distribuidas sobre todo en tronco. Y se describe su asociación a una infección respiratoria previa del paciente debido a streptococo beta hemolítico, que va a hacer que desencadene la presencia de esta psoriasis en gotas. Otro tipo de psoriasis es la psoriasis inversa o psoriasis de los pliegues, en donde hay que tener especial cuidado para realizar un buen diagnóstico diferencial, como por ejemplo la cándida, ¿no? Y característicamente aquí no vamos a ver satelitosis como sí lo vemos en la cándida, y tampoco vamos a ver escamas, o vamos a ver muy pocas escamas, y es que al estar en zonas de pliegue es muy fácil por la humedad lograr el desprendimiento fácil de las pocas escamas que se produzcan, por lo cual muchas veces solamente vemos eritema en estas zonas. La psoriasis eritrodérmica habla de un compromiso de más del 90% de la superficie corporal total. Generalmente es una psoriasis que requiere hospitalización.
La psoriasis pustulosa localizada puede ser de tipo palmoplantar, como la vemos en la primera foto, o puede ser lo que conocemos como la acrodermatitis continua de Jalopeu, que además de las lesiones pustulares va en dedos sobre todo, va a provocar la resorción del hueso distal de los dedos. Otro tipo de psoriasis pustulosa es la generalizada o von Schumbusch, que también es un paciente que requiere hospitalización de todas formas. La psoriasis ungueal, en donde el pitting, los hoyuelos, vienen a ser el signo más frecuente de psoriasis ungueal, y sin embargo, el más típico va a ser la onicólisis, el desprendimiento distal de la uña, con hiperkeratosis subungueal en dicha zona también. Otros signos que se pueden observar y que hay que tener en cuenta son la decoloración o mancha de aceite y o las hemorragias en astilla. Dentro de la ortopatía psoriásica, recuerda que está declasificada dentro de las artropatías seronegativas. Pueden haber distintos patrones, por ejemplo la oligoartritis asimétrica, la poliartritis asimétrica o la mutilante, y clínicamente podemos ver pacientes con dedos en salchicha o dactilitis, dolor articular, rigidez matutina. En cuanto al tratamiento de la psoriasis, son múltiples los tratamientos utilizados. Dentro de los tópicos inicialmente vamos a tener a los derivados de la vitamina D y por supuesto los más importantes, los corticoides, que en este caso idealmente deberían ser los de alta potencia, por ejemplo el clobetasol. Otro tratamiento utilizado es la fototerapia. Otro tratamiento utilizado ya de forma sistémica vienen a ser el metotrexate o la ciclosporina o el acidretin. Y lo último, que es lo que está en boga, que son los biológicos, los anti-TNF1 principalmente, como el infliximab. Entonces, en líneas generales, el algoritmo terapéutico vendría a ser dado inicialmente por el uso de tratamiento tópico. Seguidamente o a la par podemos hacer uso de la fototerapia 3 veces por semana en estos pacientes. Si no encontramos una adecuada respuesta, podemos utilizar los tratamientos sistémicos como el acidretin, el metotrexate, por ejemplo, y si a pesar de eso también no hay respuesta, podemos hacer requerimientos para el uso de biológicos. Y en el caso de que sea un paciente complicado, un paciente que requiere cuidados especiales, hay que internarlo definitivamente. En cuanto al líquen plano, es una enfermedad inflamatoria idiopática que va a afectar a ambos sexos por igual, teniendo una mayor frecuencia entre los 30 y 60 años, y afecta tanto piel como mucosa, como uñas y como pelo. Tiene una duración variable y su prevalencia es relativamente baja. En cuanto a la patogenia, hay una infiltración de la unión dermoepidérmica por estos linfocitos T, lo que va a provocar la elevación de la epidermis con formación de pápulas. Y esta destrucción de la membrana basal y las células basales, y aunado al aumento de las células de Langerhans, va a dar finalmente la producción de esta patología. En cuanto a la etiología, son múltiples las asociaciones que se describen. Solo para destacar algunas, recuerda que puede bien ser idiopático, puede ser secundaria a alguna infección, por ejemplo el virus de la hepatitis C es una de las más conocidas, o inclusive a fármacos o a otras enfermedades. En cuanto a la clínica, se caracteriza por las 5 P. Vienen a ser pápulas planas, poligonales, pruriginosas, purpúricas o rojo-violáceas, que van a ubicarse sobre todo en cara flexora de muñecas y antebrazos. También se pueden ubicar en tobillos, en región lumbosacra y flancos. Y característicamente en las lesiones de piel vamos a ver lo que conocemos como las estrías de Whitcomb, y recordar pues que el líquen plano tiene un fenómeno isomórfico de Keffer. Hay un 70% de pacientes con lesiones en mucosa oral y genital reticuladas blanquecinas, y sobre todo estas, las de mucosa oral, van a tener un riesgo a evolucionar el carcinoma epidermoide. Aquí las lesiones típicas del líquen plano en la muñeca del paciente. También puede haber un líquen plano de mucosas. Bien pueden observarse la forma blanca, que es asintomática, que se ve como un patrón en el lecho o en el encaje. La forma erosiva, que es la roja, que es bilateral. Se dice que
compromiso oral de líquen plano, por lo menos un 12.5% de los pacientes debe erradicarlo. En cuanto al líquen genital, se entienden ser lesiones muy dolorosas. El líquen de uñas se presenta en el 10 al 15% de los pacientes que tienen diagnóstico de líquen y se caracteriza principalmente por algo conocido como pterigium, que es el crecimiento distal del eponiquio con adherencia pues de este a la placa unguial proximal, como bien observamos en esta imagen. El líquen plano en pelo, o también llamado pilaris, van a presentarse pápulas foliculares queratóxicas con eritema perifolicular y tapones de queratina. Generalmente esta va a dar una alopecia cicatricial. El tratamiento viene a ser con corticoides tópicos o intralesionales, antihistamínicos, ciclosporina A, mofetil micofenolato, por ejemplo, también se pueden utilizar. La pituriasis rosada de Gilbert, que es una dermatosis aguda autolimitada, típica de jóvenes, tiene un origen desconocido, sin embargo se ha descrito su probable asociación al virus herpes simple 7. La lesión inicial es conocida como el medallón heráldico y va a estar constituido por una placa de aproximadamente 3 a 5 centímetros de diámetro que va a ser eritematosa y que va a tener un collarete descamativo central. Preferentemente la ubicación es en tronco. Una semana después de esta primera aparición del medallón heráldico, estas lesiones van a presentarse de similar forma en el resto del cuerpo, pero ya en versión más pequeña, sobre todo en tronco y en raíz de miembros, disponiéndose o distribuyéndose de tal manera que hacen simular un árbol de Navidad. Esto finalmente puede durar 1 o 2 meses y solo remitir. Sin embargo, conviene hacer el diagnóstico diferencial sí o sí con la sífilis por su similitud. Y el manejo pues, va a ser sintomático, dado que se autolimita. Puede hacerse uso de esteroides tópicos y antihistamínicos orales, los cuales no se recomiendan. Y la duración de la enfermedad puede disminuir con el uso de eritromicina. En cuanto a la dermatitis seborreica, es una enfermedad también de curso prolongado y recurrente que afecta principalmente a varones y que presenta 2 grupos, sobre todo en la infancia, entre los 2 primeras semanas de vida y los 3 primeros meses de edad, y en el adulto entre los 40 y 60 meses. Lo que sí recordar pues que en pacientes con VIH es muy frecuente, es prácticamente la principal patología no infecciosa en piel. Su mecanismo se debe a un aumento de la secreción de las glándulas sebáceas por desarrollo de microorganismos con una respuesta inflamatoria final. Los brotes de dermatitis seborreica van a estar asociados con tensión, con fatiga, con estados de depresión, frío y ambientes secos, y las asociaciones se presentan en pacientes con Parkinson o VIH, en que van a presentar mayor incidencia de dermatitis seborreica. Clínicamente van a ser pápulas o bien placas eritematoso-descamativas con una descamación, valga la redundancia, tipo grasosa, untuosa, que van a estar bien delimitadas en áreas sebáceas. En cuanto a la cara, lesiones como la blefaritis o el surco nasogeniano, el cuero cabelludo en este caso se va a presentar como forma de leve, como caspa como tal, la forma moderada y una forma más severa, la falsa tiña amiantácea, que debido al sebo se van a formar como que grandes plaquitas en el cuero cabelludo, haciendo parecer inclusive que estuvieron frente a una micosis. Puede haber prurito, nadie dice que no puede haber, y en los VIH hay que tener cuidado con la extensión, con la intensidad de las lesiones. Otra lesión característica del cuero cabelludo que vamos a ver en un momento es la costra láctea, que es la presencia de pápulas escamosas que van a ser también grasosas al tacto, que pueden ser un color grisáceo y que se van a localizar en cuero cabelludo, siendo el cuero cabelludo el lugar más frecuente de dermatitis seborreica infantil. En cuanto al tratamiento, conviene hacer un tratamiento tópico primario con antimicóticos para eliminar la malestesia, con esteroides de baja potencia para eliminar la inflamación y con queratolíticos para eliminar las costras. La eritrodermia viene a definirse como el eritema y descamación mayor del 90% de la superficie cutánea. Dentro de la etiología vamos a tener que principalmente es debido a una
exacerbación de una dermatosis persistente, por ejemplo la psoriasis o los linfomas cutáneos. Y tenemos pues entonces que por lo menos el 30% van a tener causa idiopática, nunca se llega a saber la causa incluso. En cuanto a los síntomas sistémicos, están la fiebre, la taquicardia, las adenopatías, la hipoquirodermia. Y bueno, la histología permite llegar al diagnóstico etiológico por lo menos en 60% de los casos. Aquí pues la clase de causas de eritrodermia. Y bueno, eso sería todo.